Del partido COPEI, un gusto recibirlo. Bienvenido a Primera Página. Buenos días, Daniel, a ti y a todos los que nos observan a través de las pantallas de Globovisión, y gracias una vez más por la oportunidad. Juan Carlos Alvarado también es diputado a la Asamblea Nacional y además fue candidato a la gobernación del Estado Miranda. Gusto que nos acompañe. Justamente vemos algunos acercamientos entre diferentes representantes internacionales, entre ellos una comisión de Estados Unidos e incluso la reunión entre el canciller de la República, Félix Plasencia, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Justamente vemos estos encuentros, pero se habla sobre una reactivación de un diálogo entre el gobierno y la oposición, antes también este tipo de conversaciones que se ha dado en el ámbito internacional. ¿Usted confía en una reactivación del diálogo? Sí, bueno, primeramente hay que saludar y agradecer además este acercamiento por parte de la comunidad internacional, específicamente por la delegación que vino en representación de la Casa Blanca y del presidente Joe Biden. Esto de alguna manera pues abre a la oportunidad de presentar esperanza a los venezolanos dentro de lo que específicamente esperan, que es la solución a cada uno de sus problemas. Hay que recordar que dentro de la Asamblea Nacional funciona una comisión especial para la reconciliación y la paz nacional, donde pues ahí además soy miembro de esta comisión, que hemos venido desarrollando distintas interacciones con los distintos factores y sectores del país. Importante destacar reuniones que se lograron ejecutar con Fedecámaras, con representantes de FEDENACA, de las universidades, de los pescadores, de los trabajadores, sindicatos y gremios, que de alguna manera ha permitido que se vaya escuchando también las solicitudes de los requerimientos por parte de estas instancias. Ante la comunidad internacional, pues obviamente siempre vamos a ver con buenos ojos estos acercamientos, porque no esperamos solo soluciones políticas y tampoco mucho menos partidistas, esperamos soluciones realmente tangibles y que permitan además la reactivación de inmediato del aparato productivo, en este caso lo que tiene que ver con los hidrocarburos, específicamente en el área del petróleo. Creo que además es una oportunidad que se está presentando hoy en día, pues el alto precio y la elevación de los costos a nivel del servicio de combustible en los otros países del mundo y en la región. Creo que Venezuela puede aprovechar una gran oportunidad para además buscar la oportunidad de flexibilizar las sanciones, el levantamiento de las sanciones, que son políticas que al final han dejado mucho daño también a la población venezolana. Bueno, vemos un aumento en el costo del combustible y Venezuela no se escapa de esta realidad. Venezuela, de pasar a ser un país con gasolina subsidiada por muchísimos años, ahora tenemos una gasolina que es a precio internacional, que se paga en dólares, y la subsidiada, que no todos tienen acceso a ello. Entonces, ¿podemos cubrir una demanda internacional cuando aún no se tiene una cobertura específica para el consumidor venezolano? Mira, acotando un poco a lo que mencionas del tema de las estaciones de servicio, específicamente hace más de una semana hemos podido recibir información por parte de la dirigencia de nuestro partido, donde en varios estados del país se pudo pues evidenciar que algunas estaciones de servicios pasaron de ser subsidiadas a precios internacionales, pues sin que los venezolanos pudieran tener la información adecuada, debida, de cómo ahora va a ser la distribución de estas estaciones de servicio. Pero en relación a la reactivación de este espacio, yo creo que va a depender muchísimo de la flexibilización de las sanciones, en materia de que hay que reconocer que hay que hacer una inversión dentro de todo el plano de lo que es la producción, no solo de la gasolina, sino también además del petróleo. Ahí juega un rol importante las casi 300 empresas que hacen vida dentro de nuestro país en buscar la necesidad de, a través de una mesa de diálogo social y de trabajo, además dentro de esa Cámara Petrolera Venezolana que funciona y se encuentran agremiados en nuestro país, haya entonces la oportunidad de iniciar un camino de entendimiento y además de planificar lo que debía hacerse desde hace mucho tiempo. Por eso que nosotros pues auguramos el mayor de los éxitos a este espacio que se reactiva en nuestra Venezuela en materia del diálogo, del entendimiento entre las distintas naciones. Cuando revisamos también la parte económica de nuestro país y la reactivación de los hidrocarburos, como bien nos indica, nos habla sobre las sanciones impuestas por diferentes países, entre ellos Estados Unidos. ¿Pero usted cree que realmente el deterioro de este sector se debe solamente a las sanciones? ¿Solamente está inherente a ello? Mira, las sanciones específicamente no ha sido la evidencia de lo que estamos atravesando hoy en día en nuestra Venezuela. Efectivamente ha ayudado a agudizar
más el problema que existe en nuestro país. Cuando tú te vas al terreno político del debate y de los planteamientos de lo que estamos atravesando entre los servicios básicos, en que nos sirve, bajo cualquier circunstancia, el partido de gobierno dice que eso es culpa de las sanciones. Evidentemente esto ha sido un ciclo en cual ha ido decayendo realmente lo que ha sido la eficiencia por parte de propuestas en materia de políticas públicas del gobierno nacional. Pero, sin duda, cuando atravesamos el sistema y hacemos un seguimiento a las sanciones y al bloqueo, pues eso ha llevado a que el gobierno o el partido de gobierno utilice como excusa: culpa de las sanciones no pudimos reactivar el aparato productivo, culpa de las sanciones no sirve el servicio de agua, el servicio de luz, donde realmente tú empiezas a evidenciar. La semana pasada, por cierto, en nuestra acostumbrada rueda de prensa de todos los días lunes, pudimos presentar el servicio de aguas de las tuberías que se está viviendo hoy en día en los valles del Tuy, en gran parte del estado Miranda, y veíamos como un agua que hoy es tan importante, tan fundamental, además que atravesamos una pandemia, para los protocolos mínimos de bioseguridad, no sirve este servicio básico, donde ves que además el servicio de energía eléctrica pues tampoco está cumpliendo con su rol. Esto también ha sido parte de la acumulación del deterioro de la mala gestión y de la mala administración por parte Claro, del además Venezuela es gobierno. un país que tiene todos los recursos naturales para poder abastecer a su población. Justamente hablamos sobre el diálogo. Usted pertenece a esta comisión. ¿Cree usted que realmente estas negociaciones que hicieron en México, o estos encuentros, mejor dicho, dieron algún fruto, como dice usted, tangible, real, o solamente el levantamiento de la mesa vio o dejó precedente de otro diálogo frustrado? Mira, nosotros ante la activación del diálogo en México el año pasado fijamos posición muy clara, ¿no? Y dijimos y ya lo veíamos y lo anunciábamos, y además hay constancia pública y comunicacional de ello, que este diálogo no iba a dejar ningún tipo de beneficio en el plano social, económico y mucho menos productivo para la nación. Y ahí te puedes evidenciar que los únicos acuerdos que realmente existieron fueron acuerdos políticos, y acuerdos políticos para organizaciones políticas, para sectores políticos, para además dirigentes políticos. Ahí hubo levantamiento de inhabilitaciones, hubo además la posibilidad de activación de tarjetas políticas electorales para que participaran en el pasado proceso electoral, pero al final no hubo una solución a los problemas de los venezolanos, no hubo un planteamiento que permitiera eso. Ante la reactivación, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, del diálogo nacional, pues nosotros hemos venido participando desde el año 2019 en el diálogo nacional, la mesa de diálogo nacional, donde, bueno, se incorpora la posibilidad de que todos los factores se puedan estar ahí sentados, pero yo creo que el diálogo no debe ser solo un diálogo de organizaciones políticas y de dirigentes políticos, debe ser un diálogo social, un diálogo donde participen todos los sectores más importantes de nuestra nación. Yo creo que debe existir además la implementación de una tripartita donde esté el patrono, donde esté el gobierno, donde estén los trabajadores, y ver cómo desde allí entonces partir. Hubo un primer paso, quizás no suficiente en materia en relación de la reivindicación del salario. Esto obviamente queda materia pendiente. Seguimos trabajando y luchando. Nosotros hace varias semanas atrás también anunciábamos que no servía para ese momento pues lo que percibía un pensionado, un jubilado, 7 bolívares. ¿Con qué podía un pensionado y un jubilado? No pueden ni comprar ni siquiera un tratamiento mínimo al que sufre de diabetes, al que sufre además de algún sistema de hipertensión. Eso de alguna manera hay que evaluarlo. Sube ahora el salario mínimo, eso no es suficiente. Es un primer paso, sin duda, y además que lo felicitamos, pero además queda pendiente también desde cuándo, a partir de cuándo, entonces empieza ya el venezolano a percibir este aumento. Bueno, se habla sobre esta quincena de marzo, esta segunda quincena de marzo a partir del día de mañana, para que se establezca este nuevo salario mínimo. Sin embargo, usted nos indica que no es suficiente, y eso también lo hemos pulsado a través de la opinión de diferentes usuarios, además de diferentes representantes. El salario mínimo más bajo de Latinoamérica, el venezolano, pese a un aumento. Vamos a seguir analizando este punto de regreso, porque son las 7:08 de la mañana. Juan Carlos Alvarado nos seguirá acompañando, secretario general del Partido Político COPEI, miembro de la comisión del salario mínimo de $28 aproximadamente. Todavía tenemos el salario más bajo del planeta Tierra. Sí, sin duda el escenario del diálogo en México tiene que tener unas nuevas características, y unas características específicamente a través de lo que debe ser una agenda a ejecutar en el plano social, económico y además productivo, más allá del tema político. Tenemos todo el año 2022 y 2023 donde la Constitución no señala la ruta electoral, y creo que es un momento pues importante, si este diálogo
pues lograra nuevamente a colocarse sobre la mesa en México, pues que exista una agenda que permita incluir todos estos puntos que los venezolanos tanto están esperando y que anhelan además. De igual manera yo creo, Daniela, que no hay que ir tan lejos a otro país para buscar la posibilidad de iniciar el diálogo no solo político, sino además con todos los sectores de la sociedad que permitan entonces que el venezolano vea ese beneficio. Además somos el único país en todo el continente, para no decir que en el mundo, que el salario mínimo es menor a las 3 cifras de lo que puede percibir un ciudadano. Esto cuando nosotros lo llevamos al ciudadano y va a los mercados, a los supermercados, y va a comprar y va a hacer mercado, no le alcanza, obviamente, para satisfacer, pues, obviamente, lo mínimo que requiere un cuadro familiar. Pero además de eso hay que agregarle que también tenemos nuestros más de 5 millones de jubilados y pensionados, y lo que significa para ellos poder tener la posibilidad de comprar su tratamiento de manera mensual, que debe estar pues hasta un tratamiento de por vida, hasta sus últimos días, pues obviamente esto no le alcanza. Justamente sobre pensionados, Asunción Sal-Rot nos escribe y dice: buenos días, ustedes quieren ayudar como diputados, deberían luchar por los pensionados, no sigan hablando sin resultados, trabajen. Sí, bueno, nosotros, como ustedes pueden evidenciar, la fracción de la Alianza Democrática actualmente está conformada por 20 diputados nada más, de 277. Evidentemente hay una mayoría calificada suficiente por parte de los diputados que representan al partido de gobierno. Esto obviamente pues ante los resultados obtenidos el pasado año 2020, donde hubo la elección parlamentaria, y seguimos trabajando y luchando para que exista la reivindicación social y salarial, y no vamos a callar. Además estuvimos acompañando recientemente a las protestas que se suscitaron en los 23 estados y la capital del país. Goro José Zamora dice: saludos, etiqueta Primera Página. ¿Cree el invitado que algunos actores de la oposición hablan de querer dialogar, pero no han entendido el significado de la palabra diálogo, o solo dicen querer dialogar para irse por los caminos verdes? Mira, el diálogo ha sido en nuestro país de alguna manera, por algún sector político, la habían querido como criminalizar, ¿no? El que hablaba aquí de diálogo, el que hablaba aquí en Venezuela de acuerdo, de la posibilidad de entendimiento, pues lo denunciaban a uno inmediatamente que estaba haciendo parte de un ejercicio al colaboracionismo. Nosotros efectivamente creemos, además, que hay unos sectores que seguramente le sacan el cuerpo al diálogo, pero a espaldas o a escondidas se sientan, conversan, buscan la posibilidad de acuerdos. Ejemplo, lo que sucedió en México, lo que hablamos hace un rato. Ahí hubo acuerdos de levantamiento de inhabilitaciones, de participación, y claro que obviamente resultó, además de allí, la posibilidad de que se dividiera un sector importante de la oposición, y eso evitó que pudiéramos obtener mayor cantidad de victorias en gobernaciones y alcaldías. ¿Cómo evitar que se levanten nuevamente de la mesa de diálogo, tomando como precedente la última, en donde el Ejecutivo indicó que no iba a seguir reuniéndose debido a la detención del caso de Alex Saab, que es una detención internacional, que no es algo que hiciera directamente, por ejemplo, los actores de la oposición que se estaban reuniendo con el Ejecutivo? Mira, tú sabes que la posición del diálogo sin duda va a requerir también de que exista la posibilidad de estabilizar el funcionamiento político, pero de alguna manera, si nosotros apartamos de esta agenda, como te decía hace un rato, todo lo relacionado única y exclusivamente a lo que interesa a los sectores políticos y partidistas, y agregamos solo los intereses de la nación y de los venezolanos, eso de alguna manera va a permitir entonces que haya avance dentro de la posibilidad de buscar soluciones concretas. Si se levantan estos sectores de los que estén participando en la mesa de diálogo, pues obviamente se levantan porque van condicionados. Creo que no deben existir condiciones para poder dialogar en función única y específicamente en buscar solución a los problemas de cada uno de los venezolanos. Rosángela Mendoza también participa, dice: ¿cuál es la postura de COPEI en relación a un candidato unitario para salir del gobierno que asfixia día a día a los venezolanos? Mira, qué bueno que tocan este tema, porque nosotros actualmente en nuestra organización política ya acabamos de iniciar un proceso hace 2 semanas de un plan llamado Plan 335, que consiste en recorrer los 335 municipios de nuestra Venezuela, con la intención de hacer una revisión, de hacer una reorganización y un relanzamiento de nuestro partido político. Dios mediante, el próximo domingo 15 de mayo debemos estar realizando un proceso de elecciones internas que va a ayudar a construir de abajo hacia arriba los pilares fundamentales y necesarios, además, para aportar en función de lo que debe ser la escogencia de un candidato unitario, donde no existe
existan además descalificaciones, pero tampoco exista exclusiones, que exista la oportunidad de la inclusión y donde todos los factores políticos sean reconocidos, pero sobre todo además que sean respetados. Eso va a permitir de alguna manera que los venezolanos encuentren una oportunidad de lograr el cambio que tanto anhelan los venezolanos. El usuario X-Ray dice lo siguiente, que explica al invitado por qué las sanciones no afectan a la importación de Ferrari y productos que no son de primera necesidad, pero se afecta la importación de repuestos para los servicios públicos y todo lo que necesita la salud y la educación. Mira, yo, bueno, desconozco quiénes son los dueños de los Ferraris que han llegado a Venezuela y los podemos ver obviamente en la ciudad de Caracas. Les invito a recorrer una zona del municipio de Baruta como es Las Mercedes, y ahí vas a evidenciar carros no solo Ferrari, sino de todos los modelos y del año más reciente puedes encontrar esos vehículos. Uno se preguntaría, bueno, ¿quiénes son los dueños de estos vehículos? ¿Cómo los traen a nuestra Venezuela? Pero efectivamente nosotros que estuvimos reunidos con distintos sectores, en el caso de la producción que tiene que ver con la energía eléctrica, nosotros estuvimos reunidos con algunos miembros de sindicatos y trabajadores de esta área y efectivamente pues nos confirman de que todo lo relacionado al tema de los repuestos de las plantas que se encuentran en funcionamiento en perfecto deterioro, pues pueden evidenciar que los repuestos son netamente importados y que además tienen que ser de la casa de fabricación de los Estados Unidos y de alguna manera pues las transnacionales y el propio Estado pues tiene en este momento impedimento para poder adquirir este tipo de repuestos para las distintas plantas, no solo de generación de energía, sino también para las plantas que generan agua en nuestro país. Me quedan pocos segundos con usted, pero queremos que nos responda esta pregunta Ramón Ramos, el líder. Dice, ¿cuál es la realidad de Copey hoy en día? ¿Cómo está la situación legal? Bueno, efectivamente, Ramón, gracias por la pregunta. La situación legal del partido actualmente se encuentra de manera pues perfecta. Hoy además anuncia el país en nuestra rueda de prensa acostumbrada de los días lunes, pues el resultado de la primera fase del cronograma electoral. Yo aprovecho la oportunidad para mostrarles el proceso que actualmente estamos atravesando, que es el proceso de inscripción en nuestra organización política, un proceso que debe finalizar el 31 de este mes. Pues nosotros hemos hecho un llamado a todos los venezolanos que quieran participar en la escogencia de autoridades de los liderazgos genuinos locales y comunitarios a que participen, que sin ningún tipo de complejo se abren las puertas de nuestra organización política para esos liderazgos que tanto se han proyectado y que se evidenció el pasado 21 de noviembre del año 2021, donde pues la mayoría, cuando sumas a todos los factores que hacen oposición al partido de gobierno, ahí se evidencia que hay un liderazgo que está en las bases y que debemos pues entonces darle un cauce común. ¿Redes sociales? JC Alvarado Copey, Copey Piso Partido, las redes sociales de nuestra organización y personal. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Juan Carlos Alvarado nos estuvo acompañando, quien es secretario general del partido político Copey, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz. Vamos a una pausa, pero dejándoles con buenos consejos de Ecopráctica.